Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de construcción de las pruebas psicológicas, planteándonos la pregunta de por qué construir y no adaptar una prueba, ¿no? Y la respuesta para esta pregunta es por una necesidad práctica, porque necesitamos evaluar un constructo y no encontramos ninguna prueba. Entonces decimos, bueno, vamos a crear una prueba y empezamos. Para poder crear una prueba, para construirla, ¿no? Necesitamos varios pasos. Estos pasos son los pasos para la construcción de las pruebas psicológicas que los comparé en el video de adaptación para que vean cómo es este interjuego entre los diferentes pasos, porque prácticamente son los mismos, el mismo número de pasos, pero varían entre ellos, digamos. Así que no dejen de ver el de adaptación, que ahí hago una mini comparación. Bueno, los pasos para la construcción son el fundamento, delimitación del constructo y finalidad del instrumento. Luego tenemos el diseño del instrumento, que tiene 6 ítems. Luego está la elaboración por un lado y la redacción de ítems por el otro. Tenemos también como cuarto la revisión de jueces expertos que van a dar cuenta de la validez de contenido y la validez aparente. Tenemos la depuración número 1, luego tenemos la prueba piloto informal, la prueba piloto formal, luego el análisis de ítems, en donde se mide la dificultad, la discriminación y el análisis factorial. Y tenemos las propiedades psicométricas, en construcción y en adaptación y propiedades psicométricas, validez y confiabilidad. Luego tenemos la tipificación. Bueno, empezamos con el fundamento, delimitación del constructo y finalidad del instrumento. ¿Por qué construirlo? Bueno, ya dijimos que por una cuestión de necesidad práctica de evaluar un constructo específico en donde hay un vacío instrumental. Entonces lo construimos, definimos el constructo, sus dimensiones, definimos la población de estudio y especificamos la finalidad del instrumento. Qué sé yo, la finalidad es estudiar la inteligencia, definimos la población de estudio, bueno, San Cristóbal, todo San Cristóbal, definimos el constructo, ¿no? Entonces el constructo es inteligencia y sus dimensiones. Inteligencia emocional, inteligencia ejecutiva, inteligencia práctica, bueno, en fin. Acuérdense, lo primero es delimitar el constructo, definir el constructo y sus dimensiones. Como segundo paso tenemos el diseño del instrumento, que tiene 6 ítems. El primer ítem es todo esto que se ve acá en la diapositiva. El diseño del formato de los reactivos. Recordamos que reactivos son los ítems, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser ese formato de ítems que va a utilizar nuestro instrumento, nuestra prueba? Va a ser estímulos, si va a ser positivo o negativo, si hay preguntas o afirmaciones, si va a tener imágenes, ¿no? ¿Qué tipo de estímulos va a tener? ¿Qué tipo de respuestas puede dar la persona? Si es verdadero o falso, si va a tener respuestas politómicas como totalmente de acuerdo, neutro, totalmente en desacuerdo, o de opciones múltiples, cuántas opciones múltiples va a tener nuestra prueba. Otro ítem son las condiciones, donde vamos a registrar estos ítems, donde, o sea, como las respuestas, cuál va a ser el tiempo en el que va a llevar la prueba, cómo vamos a sondear esas respuestas, si vamos a crear cuestionarios o no, bueno, todo esto. Y tenemos la calificación, qué forma de calificación le vamos a asignar a la prueba. Si, por ejemplo, le vamos a asignar valores en donde 0 es falso y 1 verdadero, o qué tipo de valores para poder calificarla le vamos a asignar. Este es todo el primer ítem de 6, ¿no? El diseño, formato de reactivos. Pasamos al segundo. El segundo es el modo de aplicación. El modo de aplicación puede ser colectivo o puede ser individual, depende de cómo quieras diseñar tu prueba. Tenemos también la duración, cuánto tiempo nos lleva a hacer el instrumento, ¿no? La cantidad de puntuación, el informe de puntuación y la capacitación del evaluador. Vamos a capacitar a la persona para que aplique nuestra prueba.
Tenemos entonces como tercer paso para la construcción de pruebas psicológicas la elaboración por un lado y la redacción de ítems por el otro. Hay que tener en cuenta las pautas para la redacción de los reactivos. Hay que evitar la aquiescencia, que es, digamos, que pueda terminar en sí o no, ¿no? O ítems positivos o ítems positivos y negativos al mismo tiempo o negativos. Es decir, hay que evitar estos ítems, en esos ítems la doble negación. No se debe usar suelo o usualmente, ¿no? Evitar el nunca, el siempre y el todos, tratar de evitarlo. Procurar que refiera a un comportamiento y no a una dimensión. Y por último, que los ítems no tengan más de 20 palabras, ¿no? Esto en relación a la elaboración. Y en relación a la redacción de ítems, el número de preguntas es proporcional a la importancia de cada tema. Por ejemplo, en el NeoPi hay 48 preguntas por dimensión, ¿no? Y cada dimensión me parece que tiene 6 ítems, entonces sería 8 preguntas por cada subdimensión del NeoPi. Bueno, ustedes me entienden. Bueno, tenemos bueno, como segundo es la alternativa incorrecta no debe ser posibilidad absurda de respuesta. Hay que tratar de evitar todas las anteriores son correctas. Hay que evitar información irrelevante. Que exista cierta simplicidad en la redacción de ítems, sin embargo que no se vaya al extremo tampoco, ¿no? Hay un mínimo, que tenga un mínimo tiempo de lectura, por eso acá en la elaboración nos dice que ítems no más de 20 palabras, ¿no? Los distractores no podrán ser parcialmente correctos. Y por último es que hay que balancear la posición correcta. Bueno, luego tenemos como cuarto paso para la construcción la revisión de jueces expertos. Revisión de jueces expertos. Acá se va a ver la validez de contenido y la validez aparente. ¿Qué pasa con esta revisión de jueces expertos? Lo que hacen es verificar si hay claridad semántica, si necesita alguna corrección gramatical de los reactivos, si está adecuado al nivel madurativo y educativo de la población meta, ¿no? No vas a llevar un test hiperacadémico a una población vulnerable que no ha tenido acceso al derecho de la educación, por supuesto. Bueno, si son suficientes, si hay pertinencia y relevancia de los ítems para la medición del dominio propuesto. Si hay suficiencia, pertinencia y relevancia de los ítems. Acuérdense de esto, ¿no? Evalúa la coherencia entre los reactivos y la definición conceptual del constructo. Entonces tenemos en la revisión de jueces expertos la dimensión, el ítem, la suficiencia, pertinencia, relevancia, claridad y observaciones. Bueno, una vez hecha esta revisión de los jueces expertos, se realiza una depuración. A ver qué nos sirve, qué no nos sirve. Si hay claridad semántica, si hay corrección gramatical, perfecto. Luego continuamos con el quinto, que es la prueba piloto informal, Y luego está la formal. En la informal se selecciona una muestra chica, aproximadamente de 30 personas. La finalidad es conocer qué impresión tienen frente a los ítems, a ver cómo reacciona esta población frente a esos ítems, y se acompaña con entrevistas en relación a sugerencias, a ver si los entienden, a ver cómo los piensan y demás. Luego de esto, de esta prueba piloto informal a esta muestra chica, 30 personas, se hace una depuración. Y esa depuración, bueno, ahí seleccionamos a ver también qué ítems nos funcionan y realizamos el paso 6, que es una prueba piloto formal. Se administra el instrumento depurado, ¿no? A un tamaño ahora es representativo de la muestra. Antes era una muestra de 30 personas, ahora es una muestra de 3000. Exagero, pero es una muestra representativa, ¿no? Se construye una matriz de datos vía el programa SPSS, o también podría ser con el programa Jamovi, que el programa Jamovi es de software libre y es un poco más amigable. Esto como dato, no tienen que saberlo. Es un poco más amigable y se parece más al Excel. Entonces es más fácil como ver los datos en el Jamovi que en el SPSS. Y bueno, otro punto a tener en cuenta es el análisis de ítems que presenta.
o sea que es en donde se puede ver la dificultad del reactivo, la discriminación y el análisis factorial. Empezamos con la dificultad del reactivo, en donde el valor de P es igual al número de personas que responden bien al ítem sobre el número de personas que responden, ¿no? Esto nos permite tomar decisiones sobre cuáles conservamos y cuáles ítems no vamos a conservar. Se ordenan los ítems dentro del instrumento con esta dificultad del ver el grado de dificultad del reactivo. Generalmente lo que sugieren es que haya un 50% de dificultad media, un 25% de dificultad alta y un 25% de dificultad baja. Y el ejemplo que tenemos acá es, digamos, hay un montón de ítems, ¿no?, a evaluar y son justo 5 personas, ¿no? Entonces el ítem 1, tanto la persona 1 respondió bien, digamos que 1 es verdadero, o sea, 1 es que respondió bien y 0 es que respondió mal. Entonces, en el ítem 1, como respondió bien, digamos, es un ítem más, es un reactivo fácil, ¿no? Mientras que el ítem 2 fue un poco más difícil. Es un reactivo difícil. El único que fue fácil, por ejemplo, acá fue el 4, ¿no? Que la persona 4 respondió, pero entonces, como es el conjunto, lo que se ve, a ver cuántas personas respondieron bien, cuántas personas no lograron responder correctamente y ver de esta forma cuál es la dificultad o cuál es el reactivo fácil, el reactivo más difícil y tratar de tener este 50, 25, 25. 50 media, 25 alta y 25 baja dificultad. Bueno, tenemos también la discriminación, que es la capacidad que tiene cada uno de los ítems para poder diferenciar en términos estadísticos entre los grupos de examinados las distintas variables. Para determinar esta discriminación de un reactivo de un ítem tenemos dos métodos. Por un lado tenemos el método externo, que implica, por ejemplo, poner el ítem, ¿no? Y se aplican estos ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4 al grupo de depresión y por otro lado se vuelven a aplicar esos ítems al grupo sin depresión. Un grupo con depresión y un grupo sin depresión. Es externo porque tenemos un grupo sin depresión, ¿no? Hace referencia a que vamos a buscar personas que no padecen que no tienen ningún tipo de padecimiento, ¿no? Entonces, hacemos esa comparación. Las personas que presentan esa depresión con el grupo sin depresión. Y ahí se hace la discriminación. Se suele, o sea, cuando hay una discriminación de 30, digamos, es el requisito mínimo para que el ítem pueda ser usado. Si te sale 10, ya no se puede usar ese ítem, ya no sirve. Si te sale 20, tampoco. Ahora, de 30 para arriba puede andar, ¿no? Requisito mínimo 30 es la discriminación. Es decir, el porcentaje, digamos. Por ejemplo, acá en el número 3 hubo 60% que respondieron muy bien y 30% que respondieron ahí. Entonces, ese ítem puede pasar porque justo cumplió el requisito mínimo. Ahora, si nos fijamos en el número 1, el 80% respondió, digamos, adecuadamente, contestaron muy bien ese ítem, y el grupo sin depresión un 70%. Entonces esto es una discriminación muy baja, o sea, como que no se puede comparar, digamos. Entonces, de 70 a 80 faltaron 10, o sea, digamos que son justo 80 personas y 70 de grupos sin depresión contestaron bien ese ítem. Entonces este ítem no sirve porque no hay una discriminación alta. Bueno, por otro lado tenemos el método interno, que es donde se aplica la prueba a una muestra representativa de la población meta, ¿no? Y con los puntajes se seleccionan dos grupos, por ejemplo, un grupo con puntuación alta y un segundo grupo con puntuación baja, y esto se analiza. Entonces, primero se califica la prueba entera y luego se identifican a los que tuvieron puntuaciones más altas y más bajas. Y cuando un ítem muestre baja capacidad, se descarta. Acuérdense que baja es de 30 para abajo, o sea,
Sí, hasta 30, de 30 para abajo. El 30 pasa. Entonces, por ejemplo, tenemos acá los ítems y los ítems dicen, bueno, tienen que responder estas preguntas. ¿Cuál es un test? Y tal, tal y tal, ¿no? Y acá tuvieron puntuación alta, 80 personas, digamos, respondieron bien esa pregunta. Y por otro lado, la puntuación baja fueron 60. 60 respondieron bien esa pregunta. ¿Qué hacemos con ese ítem que de 60, 80 faltaron 20? Lo descartamos porque no es 30, que es el requisito mínimo. Luego, ¿qué es la evaluación psicológica? Tenemos la puntuación alta de 75 y puntuación baja de 65. ¿Qué hacemos con ese ítem? Lo descartamos también porque por 10 personas. Luego, la puntuación alta define la confiabilidad. Y acá hubo una puntuación alta de 60 y una puntuación baja de 30. Ese ítem se queda, ¿no? Entonces primero se califica la prueba entera y luego se identifica los que tuvieron puntuaciones más altas y más bajas. Bueno, otro punto del análisis de ítems es el análisis factorial. Primero se identifican las agrupaciones de ítems que reflejan dimensiones subyacentes. Por ejemplo, si vemos el NeoPi, esto es un ejemplo, ¿no? Tenemos 1, 2 y 3 pertenecen a extraversión, 4, 5 y 6 pertenecen a neuroticismo, 7, 8 y 9 pertenecen a empatía. Entonces se utiliza una gran cantidad de reactivos que en el NeoPi tenemos un montón, 240 ítems, así que bueno, cada uno, y están digamos, a lo largo del test, el ítem 1, el ítem 20 y el 200 pertenecen a extraversión, ¿no? Entonces se discrimina de esa forma. Se identifican agrupaciones de ítems que reflejen dimensiones subyacentes. Luego se utiliza una gran cantidad de reactivos como de los 240. Y luego se establecen las correlaciones internas entre ellas. Bueno, esto que les digo de el 1, bueno, en este caso fueron seguiditos, pero pueden estar dispersos a lo largo del test. Y se eligen los reactivos que tienen cargas fuertes en los factores para su inclusión en la forma final de la prueba. Bueno, y tenemos el octavo paso en la construcción, que es las propiedades psicométricas, por supuesto, que es la validez y la confiabilidad que hay en construcción. Y por último, la tipificación, que son las normas que permiten interpretar el puntaje bruto. Bueno, y dejamos un plus con estos niveles de medición. El nivel de medición nominal, que mide datos o categorías sin orden específico, por ejemplo, masculino y femenino, Argentina, boliviana, rojo, azul, verde, datos o categorías sin orden específico, ¿no? Luego tenemos el ordinal, que son datos en categoría pero con jerarquía. Por ejemplo, cuando uno tiene una prueba que dice totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo, pasando por neutral, bueno, más o menos de acuerdo, qué sé yo, todos estos datos en categoría pero con jerarquía. Primario, secundario, terciario, universitario, tiene jerarquía. Satisfecho, muy satisfecho, poco satisfecho, insatisfecho, ¿no? Esos son ordinales, ¿eh? Acuérdense, traten de acordarse de estos ejemplos, por ejemplo, del satisfecho, insatisfecho, del ordinal. Bueno, eso, el de acuerdo, totalmente en desacuerdo. Bueno, y el nivel de razón, el nivel de medición de razón, que es orden y distancia consistente entre valores. Tiene que haber un orden y distancia. Hay un cero absoluto, por ejemplo, el peso, la edad, los ingresos. Bueno, si has llegado hasta acá, déjame saber si te sirvió este video y suscríbanse, chicos. Nos vemos.